La parte más difícil es hacer el intro. Entonces, esa parte me lo va a editar y todo eso. Entonces, listo. Bienvenidos a su podcast dizque creativo. A su podcast Perspectivas número 4. En el día de hoy tengo un invitado muy especial que nos va a hablar sobre las propuestas más importantes y más controversiales del pacto histórico, ya que en estos momentos en Colombia nos encontramos en campañas políticas o más bien ya eligiendo presidente en segunda vuelta. Tenemos a Gustavo Petro y Francia Márquez y por un lado, y en el otro lado tenemos a Rodolfo Hernández y no me acuerdo cómo, Marlene Castillo. no sé, o sea, creo que pocos conocen Mar- la Marlene Castillo, ¿es Marlene? Marlene Castillo. Entonces, mi invitado se llama Ricardo Zamora. Lo que le dije nos va a explicar algunas propuestas y primero vamos a empezar por quién es él y por qué están apoyando al pacto histórico. Entonces, cuéntanos, Ricardo, qué tienes por decir, de quién eres, qué has hecho y por qué estás en estos momentos apoyando al pacto histórico. Listo, desde más o menos los 14 años comencé un activismo social, principalmente, en donde encontré comunidades que necesitaban mucho apoyo. No necesitaban que les regaláramos cosas, sino que alguien los escuchara y ayudara a gestionar esas luchas que ellos venían liderando durante muchísimos años. En este proceso de gestionar, de estar ahí metido con las comunidades, conocí el Polo Democrático Alternativo, un partido que hoy día hace parte de la coalición del Pacto Histórico y del cual pues soy secretario municipal acá en Villavicencio del partido. Ingreso al pacto por convicción, no solamente por estar dentro del pueblo, sino también porque me sentía identificado con esos ideales de reivindicación social que tiene el pacto histórico. Esto es básicamente como decir, no necesitan que les regalemos nada, ustedes no necesitan eh, promesas que no se van a cumplir, ustedes lo que necesitan son oportunidades. Entonces, creo mucho en este tipo de ideología en el que nosotros como seres humanos podemos salir adelante siempre y cuando el Estado nos brinde las garantías. Y es por eso que entro de lleno en Cámara y Senado y ahorita en presidencia con Petro la presidencia. Listo, muy bien. Eh, ¿Qué crees de acerca de que hayan personas que escuchen sobre justicia social y piensan que es como comunismo, socialismo, que creo que es un gran sector de la población, tal vez por, no sé, ignorancia, de pronto falta de investigar o simplemente lo que escuchan por ahí en las calles? ¿Qué les dirías a esas personas y explicarles qué es verdaderamente la justicia social? Bueno, en Colombia vivimos el fenómeno de la desinformación, ¿sí? A través de redes, a través de medios de comunicación masivos, durante muchos años nos han estado bombardeando noticias y vainas que alteran el pensamiento de las personas, como es el caso de justicia social. Nosotros en Colombia creemos que la justicia social es expropiarle a todo el mundo para regalarle casas y tierras a todo el mundo. Pero realmente la justicia social, ¿a qué se refiere? Que si yo tengo más oportunidades que otra persona, pues nos van a igualar en oportunidades para que cada quien salga adelante por el esfuerzo propio, ¿sí? Sin depender absolutamente de nadie. Entonces, acá entra el primer factor. Tenemos una gran desinformación en el país donde nos están metiendo conceptos que no son. Acá todos lo asocian con expropiación. El segundo factor es falta de iniciativa de las personas, y hay que decirlo, en indagar más sobre las propuestas de los candidatos. Nosotros nos hemos venido dando cuenta que en estas campañas se habla más de las personas que de lo programático de las personas. Muchas personas no tienen ni idea qué es lo que propone Gustavo Petro, qué es lo que propone Rodolfo Hernández, que son los dos candidatos que están en segunda vuelta, pero sí tomaron una postura referente a
ese era guerrillero o ese le casca a los concejales. Y ese es como el segundo factor. Ok. Entonces, el tema de justicia social es precisamente eso, la generación de oportunidades, que cada persona reivindique y dignifique su labor y su trabajo, que cada persona tenga la oportunidad de salir adelante, que la persona que escogió por profesión o oficio trabajar con madera no quede como una persona ahí aislada en la sociedad, sino que tenga la posibilidad de fortalecer su empresa, de crecer como empresa y llegar a ser una gran industria. Que el campesino no se quede solamente en cultivar, sino que pueda generar precisamente la industria de la transformación de sus alimentos, de eso que está cultivando, y que se pueda generar un proceso productivo fuerte en el país, que somos el único país en América Latina que nunca lo tuvo. Nosotros ahorita nos estamos dando cuenta cuando todo subió de precio, cuando el dólar se pegó a las nubes, y entre más subía el dólar, más nos subía la comida. Y es porque la gran parte de la comida la estamos importando. Los insumos básicos los tenemos en el país, pero acá no industrializamos nada. Entonces, todo este factor de la justicia social es precisamente eso, llevar esas oportunidades, generar esa línea de industrialización para que todas las personas que habitan en Colombia puedan obtener la riqueza desde el trabajo propio, pero con una oportunidad estatal. Claro, con condiciones equitativas. O sea, Exactamente, la justicia social no es quitarle al rico y repartir entre todos, sino que todos tengamos alguna oportunidades, ¿sí? Ya que nosotros tal vez no, o sea, el que no quiera pues ya es diferente, pero no es lo mismo nacer, no sé, en una familia multimillonaria y acceder de una vez a una universidad súper prestigiosa a alguien que le toca en La Guajira y lo único que piensa es en comer porque no puede pensar en nada más, ¿sí? Entonces, esa es la justicia exactamente, social. Eh, yo pienso que las personas del común eh, les da miedo el cambio, ¿sí? Como que, bueno, o sea, como que ya sabemos que hay corrupción, ya sabemos cómo es la gente, ya sabemos cómo es Colombia, pero ahí estamos bien, ¿sí? ¿Para qué hacer un cambio y de pronto atrevernos a caernos o como dicen algunos, un salto al vacío? Como que al colombiano promedio le da miedo atreverse por un verdadero cambio y sostenible, más que todo con el tema de la crisis climática, sino dice como que no, estamos bien, sí, o sea, y van en su carrito, ven a mucha gente desplazada, de pronto limpiando vidrios, vendiendo bolsas de basura, pueden ser colombianos, venezolanos, no importa, son seres humanos, pero no, tal vez dicen, estamos bien, sí, o sea, no pasa nada, o sea, creo que hay como 20 millones de colombianos en la pobreza y como estamos en una burbuja ideológica en que, no, o sea, mi familia está bien, yo tengo mi carrito, tengo mi moto, tengo mi trabajo y listo, o sea, con eso tengo suficiente y no aspiro a más ni aspiro a tener un país más digno. ¿Qué opinas sobre la frase o sí, una frase, una reflexión que tengo sobre que a nosotros los colombianos nos han expropiado es la educación, ¿sí? Y es ahí donde empieza la falta de oportunidades. Y no solamente ahora, viene de años. ¿Qué piensas de eso? Mira, hace poco incluso con un abuelo estábamos hablando de que cuando él estudió en primaria y secundaria, la educación era muy buena, incluso hoy día él solamente terminó el bachiller, ¿sí? Y hoy día todavía le enseña a personas que están estudiando carreras como ingeniería, otras cosas así, les enseña temas de matemáticas, de álgebra, y ahí es donde uno se da cuenta la primera brecha que hay en tema de educación. Y sí es verdad, a nosotros nos han venido expropiando la educación. Hoy en día, para que un estudiante de estrato medio o bajo pueda acceder a educación de calidad, tiene que empeñar su vida. Y esto lo digo es porque el crédito público que nosotros tenemos es el ICETEX, que el ICETEX
es un interés sobre interés, es decir, el estudiante no lo termina de pagar fácilmente. Adicional a eso, como no estamos dando oportunidades a las personas que quieren entrar en una educación de calidad en la universidad, bien sea público o privada, nos encontramos de que el estudiante está pensando o estudio o trabajo para tener para el estudio, o para la empanada o para las fotocopias y no se concentra netamente en estudiar. Entonces también empezamos a ser un poco condescendientes con las personas que están estudiando en estas condiciones y decirles como, bueno, no les vamos a dar tanta carga. Pero eso también viene afectando el nivel de educación. Entonces, acá nos venimos dando cuenta que hay varios factores. Primero, la universidad pública en Colombia no es pública, es supremamente costosa, por lo menos en el caso de la Orinoquía. La universidad pública es la Unillanos, y los Unillanos el semestre puede costar perfectamente 1.000.000 de pesos. Es la universidad pública más cara que tiene Colombia. Y sin contar con que no tiene, digamos, muchas carreras que muchas personas de la ciudad, del departamento y de la región quisieran estudiar. Ahí no tenemos una facultad de artes, por ejemplo, no tenemos una facultad de ciencias sociales. Entonces las personas que quieran estudiar derecho, antropología, filosofía, eh, eh, literatura o artes plásticas, danza, teatro, cualquiera de estas ramas, no lo puede hacer en Villavicencio o se tendría que conformar con unos cursos, ¿sí? O unos pequeños, digámoslo así, unos técnicos que han venido saliendo en la ciudad. Pero si realmente quiere una carrera profesional, tendría que o buscar la universidad privada o salir de la región, que eso implica muchísimos más gastos. Entonces, desde ese punto, el colegio público viene teniendo afectaciones muy grandes. No hemos ampliado la infraestructura de la educación pública en los colegios y esto está generando una brecha fuerte. ¿Por qué? Porque mientras que el colegio privado tiene clases semipersonalizadas, perdón, el colegio público tiene 40, 50 estudiantes, ¿sí? Entonces ahí vemos una gran brecha. Es muy difícil para un docente explicarle a 40, 50 estudiantes que vienen de diferentes condiciones sociales. Muchas veces el estudiante es inquieto porque tiene problemas, tiene elementos de salud mental que le está afectando la atención a las clases, o está inquieto porque no pudo desayunar y tiene hambre y le está diciendo a los compañeros que si alguien le gasta algo, ¿sí? O está pensando en que sale del colegio y tiene que ir a trabajar porque tiene que llevar sustento a su casa. Mientras que en la educación privada son 20, 30 estudiantes máximo, y pues se nota la diferencia en la educación desde ahí, desde el nivel del colegio, en el nivel de primaria y en el nivel básico de secundaria. Entonces, acá vemos también otra afectación muy fuerte donde se necesita mejorar primero la cobertura, ampliar la cantidad de colegios y ampliar la cantidad de docentes para que de esta forma podamos volver a esa educación pública buena, de calidad, que no le cuesta al estudiante, pero también entregar garantías. Hay algo que es, o sea, no funciona muy bien, la idea es buena, que es el PAE. El PAE lleva alimentación escolar, pero entonces la forma de contratar el PAE implica que casi siempre lo contraten los mismos de siempre y las mismas de siempre, que por años les han entregado comida basura a los estudiantes, no tienen el mínimo respeto con las personas y les entregan comida en mal estado, pollos ya con olor a vinagrado, entre otras cosas, y pues esto realmente no le está generando una oportunidad a ese estudiante de enfocarse en su colegio y salir adelante sobre la base de la educación. Exacto. Y la gente tal vez no ha entendido de que todo está conectado. ¿Sí? Como lo quieras ver, todo está conectado. En realidad, no sé decir, el Estado colombiano gasta en educación, sino es invierte, ¿sí? Porque invertir en educación
es lo mejor que se le puede hacer a un país. La verdadera riqueza de un país son sus pobladores, ¿sí? Sus ciudadanos. ¿Qué pasa si un país está lleno de petróleo, pero la gente no sabe sino solamente extraer carbón y petróleo? No van a hacer nada más y ese país, pues en estos momentos se llama Colombia, ¿sí? Nosotros no sabemos hacer nada más sino extraer petróleo, ¿sí? No tenemos industria de relojes, celulares, ni bicicletas. Nada, no sabemos hacer nada sino extraer petróleo y exportar cocaína, ¿sí? Es lo único que nos hemos especializado los colombianos, lastimosamente, y es como una maldición, ¿sí? Tener una tierra tan rica, con ciertas reservas de petróleo, ni tan rica, porque Venezuela tiene 100 años de reservas de petróleo, Colombia tiene 4, ¿sí? En este momento. Pero nos dedicamos a eso, pensamos que somos petroleros, pensamos que somos un país petrolero, pero no tenemos nada y es lo único que sabemos hacer. Cuando se invierte en educación, se empiezan a crear empresas como, por ejemplo, en Estados Unidos, Silicon Valley, esas partes donde está Apple, Google, las mejores empresas, Corea del Sur, ya es de Corea del Norte, Corea del Sur, son países que crean a partir del cerebro, que eso es lo que le he escuchado mucho a Gustavo Petro, que es la nueva economía es a partir del cerebro, ya no es del músculo ni de la extracción de petróleo o carbón, sino es del cerebro. Entonces, realmente invertir en educación es de las cosas más importantes que tiene que tener Colombia. Y, por ejemplo, el café, nosotros que nos jactamos de decir, no, que tenemos el mejor café, que no sé qué, hay otro país que hace mucho más dinero con el café que Colombia. Colombia exporta toneladas de café. Creo que ese país, si mal no estoy, es Suiza. Exporta toneladas de café. Entonces, qué bien. Entonces exportamos café, somos ricos. Entonces, tenemos un dinero exportando café. ¿Qué hace Suiza? No produce ni un grano de café. Importa ese café colombiano y le da el valor añadido, ¿sí? El valor agregado. Y hace más dinero, no estoy seguro si es Suiza, pero es un país europeo. Hace más dinero que Colombia simplemente dándole el valor añadido o el valor agregado al café. Y eso es lo que nos falta a nosotros. ¿Qué opinión te merece ese ejemplo? Claro, es que en temas productivos y económicos, Colombia vive un atraso monumental y esto se debe en gran parte a que no estamos industrializando nuestras materias primas. Era lo que decía al inicio del podcast. Eh, en Colombia, si tú produces petróleo, bueno, un gran ejemplo es el petróleo. Nosotros somos productores de petróleo, pero solamente tenemos una refinería y esa refinería no alcanza a abarcar la necesidad del país. Entonces, ¿qué dice, qué nos traduce eso? Que Colombia necesita importar el petróleo transformado. Y esto nos pasa con muchos productos. El otro gran ejemplo que podríamos usar es el cacao. Colombia es una tierra muy rica para el cultivo del cacao. Incluso ahorita en la Orinoquía se está fortaleciendo la producción del cacao, pero no lo estamos industrializando porque los elementos para la industria son muy costosos y los créditos que pueden ofrecer los bancos o el mismo Estado es empeñar literalmente la empresa para que le presten un poquitico, que eso no alcanza para comprar los elementos de la industrialización. Entonces, estamos desaprovechando la transformación del cacao en chocolate, en muchas vainas, que sí se está haciendo en una pequeña medida, pero hay mucha gente que está cultivando cacao. Podríamos fortalecer y empezar a exportar. Suiza es gran potencia exportando chocolates y el chocolate suizo es famoso en todo el mundo, pero el cacao es de nuestro país. Y entonces vuelve el mismo tema, porque Colombia no está haciendo tanto dinero ni generando tanta empresa como lo están haciendo otros países con nuestros productos locales y esos otros países sí lo tienen. Y es precisamente el poder de la transformación, el poder de la industria. Por eso una de las propuestas que tiene Gustavo Petro
es llevar la industrialización al campo colombiano para que el campesino pueda sembrar, transformar y vender. De esta forma, amplía su ganancia, no saca una cosecha para pagar las deudas que le dejó esa cosecha, sino saca una cosecha para mejorar su calidad de vida. Esto se reduce en políticas de Gustavo Petro, se amplía, perdón, a vías terciarias, porque las vías que conectan el campo colombiano con las ciudades son horribles. Si llueve, se demoran hasta 3 y 4 días saliendo en un trayecto de menos de 20 kilómetros. La segunda es la industrialización. Y la tercera es el fondo de crédito público, donde el campesino y la campesina pueden endeudarse con una tasa de interés que incluso se puede condonar. ¿Qué significa eso? Que si la persona tomó el crédito, pero sí aprovechó ese crédito, esa oportunidad, entonces no va a tener que pagar tanto dinero. Mientras que si se lo metió en cositas, como dice el argot popular, pues va a tener que pagar el dinero y los intereses. Entonces, esto es lo que realmente necesitamos ahorita, que la persona que quiera salir adelante, crecer como empresa, como producción, lo pueda lograr, que puedan cumplir sus sueños. Y la persona que no, pues, listo, que tenga unas garantías básicas por lo menos para intentarlo y que sea una cuestión personal y no depender de tantos subsidios que ahorita nos tiene el Estado que realmente no están llegando a las personas que lo necesitan. Un ejemplo de ello fue hace más o menos unos 16 años se creó una vaina que se llamaba agroingreso seguro. ¿Sí? Este tema era precisamente llevar créditos al campesinado para poder industrializar el campo. Pero estos créditos terminaron en los amigos del presidente de turno. Incluso el presidente de turno amplió 3 veces su finca con estos subsidios de agroingreso seguro. Entonces, esto también es una mancha negra de corrupción que han venido gobernando durante más de 20 años. Y esta es otro tipo de propuesta que tiene Gustavo Petro. Y es acabar con este tema de corrupción. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, Colombia tiene con qué, necesita es quien cree en Colombia. Y considero que Gustavo Petro y Francia Márquez sí creen en Colombia. Y vemos, estamos viendo cómo todo está conectado, ¿sí? Ya, y va el hilo Exactamente. conductor, la educación, ya vamos en el agro, en la industrialización. No sé si sabes del tema o hay un tema sobre los latifundios improductivos. La gente dice, no, es que le van a expropiar a no sé quién o a mí que tengo tantas hectáreas y la van a repartir entre todos. ¿Qué tienes por decir acerca de que el 90% de la tierra colombiana le pertenece al diez Ah, por no, ciento bueno, no sé, o sea, es lo ah, más inequitativo que he escuchado sobre la región. ¿Qué opinión mi- te merece? O sea, ¿qué va a hacer Gustavo Petro con esas tierras improductivas? ¿Las va a expropiar? ¿Les va a poner impuestos? ¿Les va a regalar? ¿Qué va a hacer con esas tierras? Listo. Hay un libro que se llama Así se roban la tierra en Colombia, de Wilson Arias, un senador precisamente del Pacto Histórico. Eh, en este libro nos cuentan cómo estos latifundios improductivos vienen acaparando tierras y vienen robándose de cierta forma la tierra del campesinado en Colombia. ¿Cómo funcionan estos latifundios? ¿Y qué es un latifundio? Un latifundio es una extensión grandísima de tierra, ¿sí? Eso no lo tiene el campesino promedio, eso no lo tiene el campesino que pudo industrializarse, eso lo tiene es una persona que tiene muchísimo dinero y muchísima extensión de tierra, ¿sí? ¿Cómo operan estos latifundios? Las personas dueñas de estos latifundios como Ingenios Manuelita, como La Facenda, eh, como otras que podríamos nombrar, eh, hacen una vaina que es la, dicen que van a construir vías, ¿sí? O que van a llevar mejoras a la región. Y todo este tema como de lo que se va a organizar alrededor de sus tierras genera que las tierras cercanas a las de ellos crezcan en valor de impuestos.
Y entonces el campesino que vive de su vaquita de leche o vive de su hectárea apenas, empieza a quedar endeudado con el Estado y busca una salida para no seguir endeudándose. Entonces termina vendiéndole su tierra barata a estos latifundios. Así es como ellos empiezan a acaparar la tierra. Mientras que el campesino estaba produciendo, el latifundista lo que hace es simplemente tener mucha tierra y ya, utilizar una pequeña fracción de ella, porque a ellos no les interesa poner a producir la tierra, les interesa es tener mucha tierra para seguir haciendo lo que conocemos la tierra engorda. La compran barata y cuando ya otra entidad, otra persona, o incluso el mismo estado la requiera, la venden 2 o 3, 4 hasta 5 veces más costosa. La propuesta que tiene Gustavo Petro respecto de esto es precisamente comprar esa tierra que no se está produciendo y vendérsela y entregársela al campesinado que sí la quiere trabajar y que sí la sabe trabajar. Entonces, si una persona tiene, te voy a poner un ejemplo, 1.000 hectáreas de tierra, ¿sí? Y de esas 1.000 hectáreas de tierra tienen producción tan solo 50. Entonces, el Estado busca negociar esas 950 hectáreas que están quietas, que están ahí siendo tierra engorde. Cuando ya logre la negociación, el tema de la compra, se le va a entregar al campesinado, a la persona que era la propietaria original de esa tierra, al indígena que sabe cuál es el uso de esa tierra, y todos estos tipos de factores que ayudan a fortalecer el campo colombiano, porque volvemos a tener mucha producción. Es que ahí es donde nos empezamos a dar cuenta. El campo sí necesita industrialización, pero también necesita recuperar la producción. Y eso eh, va generando como ese hilo conductor que vienes diciendo. El tema de la educación también necesita tecnificar a las personas, porque si queremos que un campesino que ancestralmente conoce cómo funciona la tierra, pero no está al tanto de los nuevos avances de la tecnología, pues también se va a empezar a colgar. Entonces, tecnificar a ese campesino, a esa campesina, para que empiece a utilizar toda esta nueva tecnología dentro de su proceso de producción y de industrialización. Entonces, si hacemos esta brecha, de aquí a unos 8 años, Colombia va a ser potencia mundial de agricultura. Solo con eso. No vamos a depender ni de petróleo, ni de nada más. Las bandas delincuenciales van a empezar a organizar, a fortalecer también el tema del campo, porque van a encontrar que es más rentable cultivar cualquier producto, papa, yuca, maracuyá, lo que sea, que estar delinquiendo y van a tener la oportunidad de elaborar. Entonces también empieza a generar una reducción sustancial de la inseguridad en Colombia. Y otro hecho muy importante también del agro, y es que nosotros firmamos un acuerdo de paz hace ya algunos años y no se ha venido implementando. Una de las propuestas de ese proceso de paz era la sustitución de cultivos. En Colombia hay mucha tierra aún que se cultiva coca y la coca no solamente le está haciendo un daño absurdo al país, sino también la estamos exportando ese daño al mundo. Claro, hay unos usos medicinales y ancestrales que tienen algunas comunidades indígenas, pero no el grueso de Colombia. Y entonces, si nosotros empezamos a cumplir ese tema de la sustitución de cultivos, vamos a cambiar ese producto ilícito por un producto lícito, una papa, una yuca, un maracuyá, un mango, cualquier producto que sea dentro de la legalidad. Y eso también empieza a cerrar otra brecha de inseguridad y otro problema que tanto nos ha afectado a los colombianos y a las colombianas, que es el narcotráfico. Hoy en día, casi todas las cosas dependen del narcotráfico, la política. Se metieron con la política en el narcotráfico. Tenemos un embajador que tenía un laboratorio de coca en su finca. Tenemos presidentes que estuvieron en la lista Clinton, presidentes que fueron financiados y aparecen en el registro de cuentas claras, que es el donde deben publicar quién les dio dinero y quién no. Tienen ahí registros de del Ñeñe, que era un narcotraficante de la costa. Tenemos senadores que compran votos con el dinero del narcotráfico. Si nosotros empezamos a cumplirle al campo con la sustitución de cultivos,
Vamos erradicando desde raíz este problema tan grande, vamos fortaleciendo el campo y vamos produciendo mejor nuestro campo colombiano y seríamos una potencia de la vida. Esa es la propuesta que tiene Gustavo Petro, convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Yo no sé por qué cuando se explica de esta manera suena como, a ver, o sea, ¿por qué no lo estamos haciendo? O sea, porque, o sea, suena sencillo, suena como tan lógico, entonces ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué? ¿Por qué no lo hacemos, Ricardo? ¿O por qué no se ha hecho? Hay, hay varios factores. El primero es el factor económico. No que estas propuestas salgan costosas, no, sino que tenemos dirigentes acostumbrados a vivir del pueblo. Tenemos dirigentes acostumbrados a vivir de la guerra y de la violencia. Tenemos dirigentes que están acostumbrados a ultrajar el erario público. Entonces, sobre esa base, en la sustitución de cultivos no les conviene, porque si sustituimos los cultivos y hacemos procesos de paz con todas las bandas que hay en Colombia actualmente, pues lo que va a pasar es que va a dejar de salir contratos para el glifosato, van a dejar de salir contratos para comprar armas, para comprar material y hacer las armas. Sí, se empieza a desfinanciar esa politiquería que nos ha venido haciendo el daño. Entonces, por eso es que al momento no la hemos utilizado. Gran ejemplo de ello. En plena pandemia, el presidente que actualmente tenemos se gastó billones de pesos en armas, en armas. Billones de pesos en carros, porque él necesitaba cambiar el carro y tener el carro del año y que se lo pagáramos nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos venimos dando cuenta que nuestros dirigentes, nuestros mandatarios, no están pensando realmente en qué es lo que está viviendo el ciudadano a pie, el campesino que está ya en la zona olvidada del país, donde tiene disidencias, donde tiene paramilitarismo, donde tiene clan del Golfo, donde tiene ausencia del Estado y no se preocupa realmente por industrializar el campo y por sustituir cultivos. Entonces, por eso es que uno, digamos, lo explica y uno dice, es que parce, esto es supremamente sencillo, pero al político no le conviene. Por eso es necesario también cambiar esta politiquería, esta clase política tradicional, que es que siendo sinceros, soy Smith, viene el mismo partido de gobierno durante 20 años. Es el mismo. Han cambiado los nombres, han cambiado los colores, pero sigue siendo el mismo. Y entonces ahí no nos funcionó durante 20 años, hermano, cambiémoslo. Esa es la propuesta que nosotros tenemos, que tiene Gustavo Petro y Francia Márquez. Cambiar esa politiquería, llevar el Estado a esas zonas olvidadas de nuestro país, que cada colombiano y colombiana sienta que sí tiene un escenario de representación digna en la presidencia de la República y en la vicepresidencia, y que podamos ejercer todas estas maniobras que requiere ya con urgencia nuestro país. Qué bien, qué bien. Y algo que quiero agregar a lo que estás diciendo es que hay muchas personas que hablan mal del proceso de paz, del acuerdo de paz, que la guerrilla se tomó el poder, que no sé qué. Pero el hecho de que nosotros firmáramos la paz con la guerrilla más poderosa que teníamos, ya nos hizo a los colombianos dejar de decir, es que tenemos que acabar con la guerrilla, tenemos que invertir en guerra, sino eso nos desveló otros problemas sociales que tenemos y ya nos estamos concentrando en estos momentos y ya vemos, ya hablamos de paz, ¿sí? Y eso ha hecho que vengan más turistas a Colombia porque antes no venían porque explotaban carros por la guerrilla, por los secuestros, pero no sé por qué la gente no le gusta la paz. Si nos pueden traer turistas, si ya podemos dejar de invertir en guerra y empezar a invertir en educación, en problemas sociales y que ya dejemos de matarnos entre nosotros mismos. El discurso que viene manejando estas clases políticas que nos vienen gobernando hace muchos años, viene siendo un discurso que genera unos odios,
que vende a la persona que está en el grupo al margen de la ley, no como un ciudadano, no como un colombiano que tuvo que entrar allá porque lo reclutaron forzadamente, porque no tenía oportunidades para estudiar o trabajar, porque muchas cosas, ¿sí? Sino lo ven es como el enemigo, el que está acabando con el país. Cuando sale las personas de las FARC a entrar al escenario de la política colombiana, o sea, un cambio brutal, dejar un fusil a un lado, dejar la guerra a un lado, por entrar a debatir sus ideas y sus ideologías desde la política, como usted, como yo, como cualquier otro colombiano del país. Eso genera una brecha importante y genera que las personas sientan que esas personas siguen siendo el enemigo. No han logrado captar que ya cambiamos esa ola de violencia y que queremos dar un paso al lado. Queremos dar ese paso que empiece a avanzar, que empiece a traer cosas nuevas para Colombia. Mira, un escenario acá en la Orinoquía que se presentó cuando se termina todo el conflicto armado con la guerrilla de las FARC, firmamos el acuerdo de paz, encontramos unas cascadas hermosas en el Güejar, Ujú. acá a 2 horas más o menos de Villavicencio, ¿sí? Estas cascadas antes no las podíamos ir a visitar porque ahí Era era zona de conflicto. conflicto, exacto. Y hoy día simplemente es llegar a la terminal de Villavicencio, coger un bus y allá uno pregunta en lejanías para dónde voy al rafting. Y ya uno va y conoce esos paraísos naturales. Y es que también nos venimos dando cuenta que la política se ha generado en mostrarla como una guerra. El Estado es el bueno y los que no piensan como en el Estado son los malos. La polarización. Entonces, exactamente. Listo. Y eso Qué nos ha pena. llevado, Te interrumpo un poquito porque nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos a listo, dejar este bloque hasta acá. Ya continuamos porque ya se me acabaron los 40 minutos y te vuelvo a llamar y listo, vale. seguimos con ya los temas que veníamos planteando. Vale, Listo, perfecto. listo, ya nos vemos.